Del proceso penal, ¿cierto, doctor? El esquema Las va etapas del proceso. las etapas del procedimiento penal, Ley 906 del 2004. Perfecto. Ahí ya pudimos observar cómo se componen las audiencias de conocimiento de una manera pues muy simple y fácil de comprender. Listo. Ahora, el día de hoy nos corresponde adentrarnos un poquito más en todo ese procedimiento e ir mirando las situaciones un poco más de cara a la necesidad que existe de realizarse con el debido proceso, que el cual también es un principio fundamental. Nosotros observamos que nuestro Código de Procedimiento Penal habla en el artículo primero de la dignidad humana. Dice, los intervinientes en el proceso penal serán tratados con respeto debido a la dignidad humana. Muchachos, se supone que toca humanizar el derecho penal. Toca mirar que, si bien es cierto, existe un infractor de la ley penal, el infractor de la ley penal es un ser humano. Y por eso el sistema procura ser lo más protector de derechos en todo sentido. Si nosotros observamos el artículo segundo, dice libertad. ¿Alguien me puede regalar la lectura para que miremos ese asunto? Correcto, doctor. Artículo segundo, la libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia a la preservación de la prueba o a la protección de la comunidad, en especial de las víctimas, e igualmente por petición de cualquiera de las partes en los términos señalados en este código. Dispondrá de la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable y desproporcionada. En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías en el menor tiempo posible sin superar las 36 horas siguientes. Perfecto, muchísimas gracias. Fíjense, sí, se le atribuye esta facultad es al juez de control de garantías. Es el juez de control de garantías quien puede restringir de manera cautelar la medida de aseguramiento. Tenemos que entrever una situación para que lo comprendamos. Hay dos maneras en el sistema penal de poder privar de la libertad a una persona. La primera de ellas es una medida cautelar, que es la imposición de una medida de aseguramiento. La otra viene siendo por una sentencia de carácter condenatorio. Pero se derivan de ahí unas situaciones, como por ejemplo, una orden de captura para hacer comparecer a la persona al proceso y puede tener como finalidad la imposición de una medida de aseguramiento. Que hay unos fines constitucionales consagrados, es decir, que están avalados en nuestra Constitución Política de Colombia, que están allá protegidos. Esos fines constitucionales tienen que entrar a valer en la medida de aseguramiento para el momento de tomar determinación por parte del juez de control de garantías. Y sobre eso ya hay bastante jurisprudencia al respecto. Pues bien, muchachos, en estos momentos les voy a colgar en la página de la universidad un documentico que les va a servir mucho. Ah, carajo, esta vaina no carga. Ya, ahora sí. El documentico, mis queridísimos y adorados amigos, es y nada menos que una guía para miércoles, no estoy poniendo, ya ahora sí apareció por fin.
una guía para el desarrollo de audiencias preliminares. Esa guía es la que usan los jueces de control de garantías. Acuérdense muy bien, audiencias preliminares, absolutamente todas se desarrollan ante un juez de control de garantías. Y ya sabemos por qué es con función de control de garantías, porque es el garante de la Constitución Política de Colombia. Denme un segundo, se los cuelgo. Y aquí está por guías. Cartilla. Perfecto. Subir este archivo. Está un poco lento. Creo que ya, muchachos. Se llama guía. Lo colgué como guía. Pueden ingresar y lo pueden descargar. ¿Listo? Me cuentan si lo logran. Si hay algún impedimento o alguna situación, por favor. Se te escucha cortado. No, súper mal de señal. ¿O soy yo? Muchachos, ¿a mí sí me escuchan bien? Sí, profe, debe ser el compañero. Doctor, lo escuchamos perfectamente. ¿Es una guía para desarrollar? Qué pena, gracias. No, no, no. O sea, es la guía para el desarrollo de las audiencias. Es la guía de cómo se realizan las audiencias. ¿Sí? Sí, profe, ya está colgada, 98 páginas. Perfecto, listo. Muchachos queridos, resulta, y esto es un material que les va a servir bastante. Ustedes con estas guías pueden ir a las audiencias preliminares y van a ver cómo es el paso a paso. Hay además jurisprudencia. En la actualidad están trabajando para hacerlas más actualizadas con jurisprudencia más nueva. Les voy a compartir esta mientras desarrollamos algunas audiencias preliminares y luego de ello vamos a compartirles las guías de las audiencias en juzgado de conocimiento. Entonces, es un tesoro que les estoy trayendo que de verdad muchas veces ni los mismos colegas en el litigio las conocen y yo creo que con esto pues se facilita el ejercicio. Si ustedes van como fiscales, pues ahí tienen la situación. Si ustedes son los jueces, ya saben cómo resolver y si es defensa, también saben cómo, inclusive Ministerio Público y demás, porque está todo el desarrollo normativo y demás. Pues bien, mis queridísimos amigos, el día de ayer hablamos de la primera fasecita, la primera fasecita que era la indagación, ¿recuerdan? Y sabíamos que se podían optar tres posturas en esa indagación. Si bien es cierto, podían archivar las diligencias, podían precluir o citar a una formulación de imputación, pero que inclusive en algunos eventos podría aplicarse un principio de oportunidad que después lo vamos a desarrollar con mayor tranquilidad. Listo, entonces aquí está la audiencia de formulación de imputación. Muchachos queridos, ojo con esto. Cuando se toma la decisión de llevar el proceso a imputación, el fiscal lo puede hacer de dos maneras. Primera de ellas, convocando. Segunda de ellas, lo puede hacer mediante orden de captura. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Muchachos queridos, si nosotros cogemos la cartilla que ustedes tienen en su poder, nos vamos a remitir a la página 6, por favor. Hacemos un análisis y encontramos
que en ese artículo segundo, pues prima la libertad de la persona, pero que se puede restringir por unos fines que ya están consagrados en esa situación narrada, que son, oiga, ojo, garantizar su comparecencia, la preservación de la prueba, la protección de la comunidad, en especial las víctimas. Ojo, eso, lo que les estoy diciendo, son los famosos fines constitucionales que ya veremos más adelante. Perfecto. Entonces se puede organizar esa orden de captura. Hay dos tipos de orden de captura, por ejemplo, una es para hacerlo comparecer con la finalidad de imputarle cargos. Otra orden de captura puede ser que comparezca ya a cumplir sentencia porque se le condenó. Entonces ustedes tienen que tener muy claro ese asunto. Listo. Entonces, si nosotros vamos a esta página 6, ustedes van a poder observar. ¿Quieren que lo proyecte en pantalla o ya, o cada uno lo tiene? Sí, doctor, Sí, doctor, por favor, proyectalo. Listo, listo. Segundo, por favor. Bueno. Pero a mí no me aparece en la 6, doctor, ¿en qué página? ¿6? Sí. No, a mí tampoco, es que en las 6 aparece todavía parte del contenido. Página 8. ¿8? Ok, Ah, pero gracias. no, es que el documento tiene un índice propio. ¿Vale? Entonces, si nosotros observamos, pues... Ah, no, ya me acordé. Lo que pasa es que yo les colgué una más actualizada. Listo, muchachos. Perfecto. La que yo tengo es la más viejita. Audiencia de solicitud de orden de captura. Aquí nosotros vamos a ver que nos está hablando del artículo 297 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Cuando nosotros nos remitimos, primero tenemos que hacer una lectura de ese artículo segundo para comprender, oiga, sí se puede privar de la libertad a la persona. Perfecto. Ya hecho ese análisis, nos remitimos al 297 y habla de la captura, mis queridísimos amigos. La captura tiene unos requisitos, ¿cierto? Entonces, entre requisitos que van y vienen, tenemos que contemplar una situación que es de gran relevancia y es, oiga, resulta que esta captura se tiene que legalizar dentro de las 36 horas siguientes. Pero aquí les viene un asunto que ustedes tienen que entrar a determinar. Nosotros, el mismo artículo 297 es por remisión, nos envía al artículo 221 del Código de Procedimiento Penal. Y el 221, mis queridísimos amigos, alguien que me regale lectura, por favor, para explicarles los motivos fundados. Por favor, alguien que me ayude. ¿Cuál artículo, profe? El 221. Artículo 221. Los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados al menos en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante o en elementos materiales probatorios de evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado. Cuando se trata de declaración jurada, el testigo, el fiscal, deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías. Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios, tales como evidencia física, videos o fotografías, fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio pro forma en donde bajo juramento el funcionario de policía judicial certifique que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos. Muchísimas gracias. Muchachos queridos, motivos fundados. En realidad los motivos fundados no es otra cosa más que llegar y señalar, de verdad existe tanta necesidad de recurrir a una orden de captura porque no hay otro medio que pueda garantizar la finalidad que se persigue, que ya sabemos. Oiga,
Puede ser para comparecer al proceso, para proteger a la comunidad, para proteger a la víctima, para proteger la prueba. Listo, tiene que existir esos motivos fundados. Ojo con esto, mis queridísimos amigos, porque hay a veces fiscales que se van, ordenan un allanamiento, ya hay una orden de captura que solicitan y dicen que el allanamiento tiene que ir a realizarse porque de pronto encontramos elementos materiales probatorios que puedan servir para la investigación. Perfecto, eso lo puede ordenar el fiscal, sin ningún problema. Pero aquí sí viene un problema jurídico bien relevante. Y el problema jurídico bien relevante es que nosotros tenemos que comprender que eso no es ningún motivo fundado. El motivo fundado tiene que decir, por ejemplo, oiga, es que sabemos o un informante nos dijo que al interior de esa vivienda puede existir elemento material probatorio. Lo mismo pasa con la orden de captura. Ivonne, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, quería que me comentaras, ¿la orden de captura necesariamente se tiene que hacer por audiencia preliminar ante el juez de control de garantías o la puede emitir un fiscal? Ojo, en el sistema anterior, el fiscal. En este sistema, el juez de control de garantías. Como lo dijo el mismo artículo segundo. Ojo, quien puede restringir la libertad es el juez de control de garantías. Y la orden de captura por remisión también la tiene que ordenar el juez de control de garantías. Pero hay unos casos excepcionales en los cuales el fiscal general de la nación puede ordenar la orden de captura, que lo veremos más adelante. ¿Listo? Edna. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa si en una orden de allanamiento, que es solo con el fin de capturar la persona, entran a un inmueble y se encuentra material, material para armas, no sé, que lo pueden inculpar en otros delitos? Lo pueden recaudar. Ah, ok. No hay ningún problema. Perfecto. Entonces, la orden de captura. Ya vimos, nos remite al 221, pero a su vez, mis queridísimos amigos, resulta que la orden de captura tiene una vigencia. Y la vigencia normativa es que esa orden de captura debe tener un año. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 298. Creo que la misma guía nos lo continúa señalando. Así, en el punto 1.6, señala el término de vigencia de la orden de captura, artículo 298. Entonces, miremos el 298. ¿Alguien me regala lectura, por favor? Contenido y vigencia. El mandamiento escrito expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y suncita los motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o imputado, cuya captura se ordena, el delito que provisionalmente se señale, la fecha de los hechos y el fiscal que dirige la investigación. La orden de captura tendrá una vigencia máxima de 1 año, pero podrá prorrogarse tantas veces como resulte necesario, a petición del fiscal correspondiente, quien estará obligado a comunicar la prórroga al organismo de policía judicial encargado de hacerla efectiva. La policía judicial puede divulgar a través de los medios de comunicación las órdenes de captura. De la misma forma, el juez determinará si la orden podrá ser difundida por las autoridades de policía en los medios de comunicación durante su vigencia. ¿Sigo? Sí. La persona capturada en cumplimiento de orden judicial será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido. Lo aquí dispuesto no se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del juez de conocimiento para que profirió la sentencia. Cuando existen motivos razonables para sospechar que una nave está siendo utilizada para el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, los miembros uniformados de la Armada Nacional deberán aplicar el procedimiento de interdicción marítima y conducir inmediatamente la nave y las personas que estén a bordo al puerto para que se verifique el carácter ilícito de las sustancias transportadas. En este caso, el término señalado en el parágrafo anterior se contará a partir del momento en el cual se verifique que las sustancias transportadas son ilícitas en el puerto, siempre y cuando se cumpla el procedimiento
de interdicción marítima y se haya respetado los derechos fundamentales de los involucrados. Perfecto. Continúo. Sí, por favor. En desarrollo del derecho de visita o cuando existan motivos para sospechar que una nave o artefacto naval está siendo utilizada para realizar actividades ilícitas de pesca, violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de recursos naturales en el territorio marítimo nacional, los miembros de la Armada Nacional en desarrollo de sus funciones deberán aplicar el procedimiento de interdicción marítima y conducir inmediatamente a puerto colombiano la nave o artefacto naval y las personas capturadas a bordo para ponerlos a disposición ante las entidades competentes. En este caso, la puesta a disposición de las personas capturadas durante la interdicción marítima ante el juez de control de garantías y la definición de su situación jurídica deberá desarrollarse en el menor tiempo posible, sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes contadas a partir de la llegada a puerto colombiano. Muchas gracias. Perfecto. Queridísimos amigos, aquí hay una situación que es de gran relevancia. Resulta que están diciendo, oiga, tienen 36 horas para legalizar la captura. Pero ¿cómo funciona, mis queridísimos amigos? Resulta que la policía judicial, que es la encargada, o más bien, bueno, sí, quien realiza materialmente la captura de la persona, tiene 12 horas para poner a disposición de la autoridad competente, es decir, del fiscal que solicitó la orden de captura, 12 horas para poner a disposición su informe y poner a disposición la persona con ese informe. ¿Listo? Y entonces en las otras 24 el fiscal tiene que desarrollar la audiencia dentro de esas 24. Ojo con esto, 12 horas. Por eso es bien importante, mis queridísimos amigos, cuando ustedes vayan a la audiencia de legalización de captura, que ustedes miren, si son fiscales, primero cuidarse muy bien que tengan esas 12 horas. ¿Vale? Si ustedes son jueces, que las 12 horas no se hayan sobrepasado. Si son defensores, exactamente la misma situación, pero entonces, ¿cómo lo van a verificar? Porque siempre hay un recibido por parte de la autoridad competente. Un recibido. Entonces, ustedes van a mirar la hora de aprehensión a la hora de recibido. ¿Y qué tienen que hacer los policías judiciales durante ese tiempo? Ojo, garantizarle derechos. Así como siempre lo vemos en las películas estadounidenses, usted tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho, todas esas pendejadas son verdad. Son derechos que se tienen que garantizar al aprendido. Derechos del capturado. Y se determina... Doctor, ¿sí? pero ¿por qué ¿por qué 12 horas? ¿Dónde está dispuesto? ¿En qué artículo? Déjame avanzar. Se tienen 12 horas. Ivonne, ¿otra pregunta? Sí, profe. Hablando de los derechos del capturado, cuando se captura a la persona automáticamente no se le van a materializar todos los derechos. ¿Cuánto tiempo tiene la policía judicial que ejecuta la orden de captura para materializarlos? No, tienen 12 horas y la Corte, ahorita les muestro hasta la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero ¿cuál es el problema? Los derechos se tienen que garantizar en ese tiempo. Si se excede, tiene que existir una justificante. Por ejemplo, la persona es capturada por allá en la selva y no se le puede, por ejemplo, poner a disposición un abogado. X o Y. Estas situaciones son las que toca entrar a analizar por situaciones de fuerza mayor que se impida realizar dicha situación. Pero nosotros podemos observar ahorita y vamos a adentrarnos un poco bien en los derechos del capturado, que si mal no estoy, los vamos a encontrar 303. ¿Sí? 303, sí, por ahí está. Muchachos, miremos este asunto. Ojo con esto, se tiene que verificar exactamente que dentro de esas 12 horas se recibió el informe, a menos que exista una situación de fuerza mayor que haya impedido que la policía judicial hubiese puesto a disposición la persona. Pero resulta, mis queridísimos amigos, que todo tiene solución en la vida. Por ejemplo, si la persona, el proceso está en Bogotá y la persona la captura en Amazonas, entonces pues, ponerlo a disposición dentro de las 12 horas va a ser totalmente imposible, porque mientras consiguen el vuelo y demás. Listo. Resulta que simplemente con enunciarle al fiscal del caso
que el fiscal, que ya la persona fue capturada y que se pone a disposición, vía telefónica el fiscal con una simple constancia puede subsanar el hierro. Y lo puede subsanar sin ningún inconveniente. Y va a llegar a la audiencia a señalar, me lo comunicaron, pero físicamente recibí el informe tantas horas después de la comunicación. Y eso ya genera unos motivos. ¿Por qué? Porque adicional a eso van a adjuntarle los tiquetes del vuelo y demás. Esas situaciones tienen que entrarse a valorar con una finalidad, con un recelo y demás. Pero continuemos. Nosotros por el momento estamos hasta ahora en esa solicitud de orden de captura y ahorita vamos a desarrollar muy bien la legalización de captura. Perfecto. Nosotros lo que tenemos que volver a mirar es, ojo con esto, mis queridísimos amigos, y esta es una maña que se les voy a enseñar el día de hoy. En el formato de orden de captura debe existir los motivos fundados. Ojo que lo está señalando la misma norma. Ojo, nos lo están diciendo. Deben existir motivos fundados. Entonces, el formato de orden de captura debe señalar eso. Entonces, ustedes tienen que estar muy vigilantes cuando son fiscales y van a solicitarle eso a un juez, que exista ese formato y que en el formato existan los motivos fundados. Porque es que a veces no los vinculan y se han caído capturas. Hace 2 meses, precisamente en un proceso, logré tumbar la legalización de captura por esa situación. Entonces, muchachos, ojo, motivos fundados. Pero adicional a los motivos fundados, en esa narrativa tiene que existir parte de los hechos. Obviamente, cuando son muy extensos, pues se tendrá que hacer una generalidad, pero tiene que señalarse. Si no se señala, mis queridísimos amigos, pues queda una orden de captura sin la legalización pertinente. Profe, Señor. Sí, señor. en una audiencia que observé de un tipo que había sido fiscal y que era abogado litigante, la defensa del abogado y luego él que se defendió, digamos que ahí, bueno, ahí tengo que aclarar dudas que tengo respecto a esas 2 defensas que se hicieron ahí. Pero cuando el mismo abogado se defiende, el abogado defensor lo defiende, y cuando él se defiende hace la claridad. Cuando llegan a ejecutar la orden de captura, yo le pregunto a los policías, por favor, indíquenme los hechos por los que me está capturando. Los policías no le dijeron los hechos por los que los estaban capturando. En esa audiencia de legalización de captura, la juez o el juez, bueno, no sé si era hombre o mujer, le dice que no necesariamente los policías deben saber los hechos porque ellos van a ejecutar una acción de una orden de captura. Es para que usted, por favor, nos haga claridad al respecto. Si no están los hechos y a mí no me leen los hechos por los que me están capturando, pues es ilegal la captura. Esa es una presunción que tengo. Claro, pero ahorita que vayamos a legalización de captura, Javier, por favor, ¿vale? Estamos hasta ahorita en la solicitud de orden de captura. ¿Listo? Porque todo eso lo vamos a hacer los 3. ¿Listo? Perfecto. Yo estoy hablando del formato por el momento. El formato debe señalar esa situación. Doctor, ¿y si en el formato solo dice con fines de imputación? Bueno, de tales delitos. A eso voy. ¿Vale? A eso voy. Lo otro que tiene que señalar es la finalidad. La finalidad. ¿Cómo es el asunto? En la finalidad se debe decir si es para cumplir una medida de aseguramiento, si es con la finalidad de formularle imputación, si es con la finalidad de cumplir sentencia. Están esas facultades. Ojo con esto. En unos casos ha funcionado, en otros no,
pero inclusive hace unos 20 días no nos funcionó porque el juez subsanó, hizo lo que se le dio la verdad cagada en la audiencia, pero en realidad la orden de captura solo decía para audiencia de formulación de imputación. Y no decía que era y solicitud de medida de aseguramiento. Entonces, hay jueces que son muy garantistas y dicen, momentico, ya terminó la audiencia de formulación de imputación. Señor fiscal, su siguiente petición. Entonces, bueno, señoría, la fiscalía va a solicitar medida de aseguramiento y entonces le ponemos un momentico, señoría, esto ya es otra audiencia y la finalidad de la orden de captura es solo imputación. Y mi cliente dice que está cansado y pues que se quiere retirar porque eso tiene que ser voluntario y voluntario no, él no quiere estar voluntariamente en esta audiencia y podría frenar la audiencia, ¿cierto? Pero hay jueces que dicen, un momentico, ya la aprehensión está y no sé qué, y si se más, y se entiende que también es por esta finalidad y punto. Además, el requisito de procedibilidad para que exista una medida de aseguramiento es la formulación de imputación. Ojo con eso. Hay que jugarse la perrada de intentar hacerlo, decir un momentico, esto es solo por imputación y chao. Hay que intentarlo, hay que patalear por el asunto porque pues hay un principio que también se denomina el principio de legalidad y está entre los principios rectores. Los primeros artículos del Código de Procedimiento Penal, mis queridísimos amigos, los primeros 27 artículos se denominan principios rectores de la actuación. Y uno de ellos es la legalidad, que es el sexto, precisamente. Y dice, nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio. La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, ojo, aquí está hablando de la favorabilidad, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o favorable. Mis queridísimos amigos, la norma es clara, tiene que existir una finalidad y si la finalidad era solo imputación, pues debe ser, en estricto sentido, solo imputación. Ya sería ilegal que la persona estuviera en una audiencia de medida de aseguramiento sin sin el respaldo de por qué puede continuar la persona detenida. Porque si observamos esa persona en esa audiencia, está siendo detenida ilegalmente porque la finalidad no fue esa. Entonces, hay que atacarlo, hay que intentarlo, hay jueces que lo conceden, otros que no. Y entonces por eso muy buena la pregunta. Listo, queridísimos amigos. Esos más o menos los pormenores de qué viene siendo la orden de captura, cómo se va a manejar. Pero muchachos, ojo, en los principios, los motivos fundados, siempre tiene que existir esa ponderación de por qué en realidad es necesario. Muchas veces, pues no vayamos lejos. En un caso que manejó un amigo, que fue muy mediático el caso. El caso de Aida Merlano Jr. ¿Recuerdan el caso? Como si fuera ayer. Perfecto. Recuerden que en ese caso varios jueces de control de garantías negaron la solicitud de orden de captura. ¿Y por qué? Porque es que la orden de captura es un mecanismo demasiado, pero bastante, demasiado invasivo. Si a esa chinita la hubiesen citado a audiencia de formulación de imputación, pues ella comparece. No hay necesidad de una orden de captura. Pero en realidad tampoco existieron los motivos fundados para llegar a decir que se hacía necesario y que tenía que, porque en realidad fue tan deficiente el elemento material probatorio que por eso los jueces negaron. Hasta que llegó uno y copió la idea, y muy desleal de la fiscalía ir a 3 jueces de control de garantías a ver con cuál sí me suena mi petición. Punto. Si ya le habían dicho que no, pues cite la imputación y ya, para el otro día a las 7 de la mañana. No había ningún problema. Esas circunstancias pueden llegar a determinar el por qué una orden de captura no puede llegar a funcionar. ¿Qué sugiero yo? Cuando ustedes cogen una defensa y saben que no demoran en solicitar la orden de captura, pues ustedes adelantan y presentan un memorialito. El memorialito es sencillo, diciendo, venga un momentico,
nos ponemos a disposición para comparecer al llamado a la justicia. Fíjense que en ese mismo caso, el odontólogo, el doctor Sotomayor, que era el abogado con Ramírez, ellos eran los abogados, ellos presentaron y salieron a los medios de comunicación a decir que estaban prestos a acudir al llamado a la justicia. Fíjense, fíjense que eso fue determinante para el procedimiento, porque es que en realidad ese fin de hacer comparecer al proceso, pues queda sin sustento. Entonces ustedes presentan un memorial a la fiscalía diciendo nos ponemos a disposición y con ese memorial muchísimas veces ustedes pueden llegar a trabar el procedimiento. ¿Qué pasa? Que hoy en día las fiscalías simple y llanamente uno va a radicar un documento y pues, una firma con recibí, firma y la fecha abajo, no hay un sello de que si haya sido la fiscalía, no hay un timbre y demás. Últimamente están utilizando mucho el Orfeo, pero entonces el Orfeo es un sticker que le da la guía al documento que es mucho más fiable, un documento que puede llegar a decir que en realidad sí se instauró o se radicó ese documento ante la Fiscalía General de la Nación y con ello nosotros ya podríamos garantizar la comparecencia al proceso y dejar, como dicen por ahí, viendo un chispero a la Fiscalía General de la Nación. Obviamente, alrededor de mi curso voy a tratar de dar muchos tips que veo desde la óptica de abogado penalista, litigante, y para que no pase, hago la advertencia una vez, para que no me pase como en otro curso que una persona dijo que yo simplemente estaba enseñando era cómo defender a las personas y no cómo acusar, y resulta que era que su esposo era fiscal y estaba al lado de ella. Y yo le dije, si usted está aprendiendo cómo, le estoy enseñando las mañas, cómo atacar a la fiscalía, pues por deducción usted como fiscal está aprendiendo cómo evitar las mañas. Entonces la charla sirve para lado y lado. Entonces no se vayan a disgustar por mi tinte de defensor, porque simple y llanamente también les va a servir para cualquiera de los ámbitos. ¿Perfecto? Muchachos, y un favor que les voy a pedir, es algo incómodo siempre hablarles solo a cuadritos negros. Los que puedan prender la cámara me gustaría bastante, porque es bien incómodo. Listo, muchachos. Se solicita la orden de captura. Digamos que es con la finalidad de formulación de imputación y con la finalidad de imponer medida de aseguramiento. Listo. Para ello, mis queridísimos amigos, tenemos que irnos primero a tomar un café, ¿les parece? Y continuamos en 10 minuticos. Y vamos ya 15. A esa legalización de orden de captura que vendría siendo en las audiencias concentradas. Y ya les explico la continuación. Gracias. Perfecto, doctor. Ok. Vale, gracias, Doc. Listo. Gracias, Doc.
Muchachos, qué pena, estaba en una llamada. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, doctor, bien claro. Señor doctor. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a ver. Mis queridísimos amigos, entonces se profiere esa orden de captura y la finalidad de ella, pues digamos que era una formulación de imputación y la solicitud de una medida de aseguramiento, ¿sí o no? Gracias, Orlando. Ahí nos vamos a remitir en el cuadernillo que ustedes tienen, revisen el siguiente acápite, que es la audiencia de solicitud de control de legalidad de captura. Acá me aparece en el 11 de ustedes, debe ser el 11, ¿sí? El 10. En la 10 termina la solicitud de orden de captura. Pero ya están ubicados, sí. Muchachos, veamos una cosa acá. ¿Ustedes han escuchado hablar del famoso combo? ¿Se han escuchado eso alguna vez? No, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y el triple. El triple combo. Las audiencias preliminares, ¿sí? 3 en 1, dijo. Exactamente. El combo es la cosa más vulgar que se le puede decir a unas audiencias preliminares concentradas. Las audiencias preliminares concentradas están compuestas por legalización de captura, está la formulación de la imputación, mis queridísimos amigos, y finalmente está la solicitud de medida de aseguramiento. ¿Listo? Estas tres son las que le decimos el triple combo. La hamburguesa con papas y gaseosa. ¿Listo? Esas son las que se llaman, discúlpeme, doctor, las concentradas, ¿no? Y por eso. Audiencias concentradas. Sí, como le dije, preliminares concentradas. Perfecto, porque toca diferenciar con otras concentradas que hay por ahí. Adelante. Otros dicen el triple combo, el combo. Perfecto. Esas son las audiencias. Entonces, ya se emitió la orden de captura, capturaron a la persona, pero estos temitas que veníamos decantando jurisprudencialmente y demás, sí es indispensable que los analicemos y que los miremos, inclusive, pues hagan el estudio siempre de la sentencia, la 425 del 2008. La 425 del 2008 resulta que esa sentencia saca a flote el artículo 28 de nuestra Constitución Política de Colombia, la cual va a decir, oiga, se tiene 28 horas. Usted tiene 28 horas para llegar a decir, legalizo esta captura. Ojo con esto, con lo que les voy a decir. 28, el 28 dice 36 horas para solo legalizar captura, mis queridísimos amigos. No quiere decir que cuando estemos hablando del combo se tengan las famosas 36 horas para realizar todo el combo durante esas 36 horas. No. Pero si ustedes analizan lo que yo les estaba diciendo, que en el término de la distancia la policía judicial tiene que poner a disposición al capturado, en esa sentencia sí que lo van a observar. Porque no es que tengan 36 horas propiamente dicho, no. Es lo más pronto posible dentro de un máximo de 36 horas y eso sí hace la diferencia. Eso sí hace la diferencia y tengámoslo en cuenta. También vean la C014 del 2018, mis queridísimos amigos. Es una sentencia que también les va a ayudar a contabilizar muy bien estos términos y a revisarlos. Entonces, por ejemplo, hacen un allanamiento con fines de captura y aquí va un escenario. Si hay un allanamiento, como lo estaba mencionando la compañera, con fines de captura, pues resulta que la Fiscalía General de la Nación
para poder realizar un allanamiento con fines de captura, sí debe solicitar la autorización judicial, es decir, un control previo. Por favor, vayan acostumbrándose a estos léxicos de control previo y control posterior. ¿Listo? Requiere un control previo para poder irrumpir en la vivienda con la finalidad de captura. ¿Qué pasa? Que puede ser un motivo fundado. Se sabe que la persona está ya metida y que tiene una orden de captura y que no va a salir y que no sé qué, y que está, lo hemos encontrado, lo hemos visto por ventanas y demás, la ciudadanía nos dice que ya está escondido. Ah, bueno, eso es un motivo fundado. Listo, señor juez de control de garantías, le solicito permiso para romper esa berraca puerta, ir a sacar de las greñas a ese tipo que está con orden de captura. Perfecto, proceda. Eso ya es un motivo fundado. Ojo, y ahí viene su informecito que tiene que entregarse dentro de esas 12 horas para legalizar esa captura. Tiene que presentarse el informe por parte de la Policía Judicial a la Fiscalía General de la Nación para que la Fiscalía General de la Nación dentro de esas 24 restantes legalice la captura. Perfecto. Listo. Pero hay otra modalidad, mis queridísimos amigos. Si se llega a requerir un allanamiento con fines de recolección de elementos materiales probatorios, pero que también se puede advertir por parte de la Fiscalía General de la Nación, oiga, resulta que hay una orden de captura contra tal persona, usted va a ir. Los motivos fundados es ir, irrumpir, a buscar elementos materiales probatorios, pero si encuentra a la persona a la cual se le emite la orden de captura, usted puede capturar. Ojo, muchachos, que esa orden con finalidad de recolección de elementos materiales probatorios, sí o sí, la Fiscalía General de la Nación es la que la emite, ¿vale? Y emite una orden de registro y de allanamiento. ¿Qué camuflan? La finalidad de la captura. La camuflan porque la mayoría de veces se hace así, camuflado, para no ir estando un juez a solicitarle el permisito. ¿Perfecto? Entonces, así las cosas, también se tienen esas 12 horas para legalizar por parte de la Policía Judicial el proceso. Y esas sentencias, en esas sentencias ustedes van a poder observar bien la situación. 425 del 2018 y la 014 del 2018. Listo. Dos sentencias de constitucionalidad que les va a servir, vuelvo y repito, bastante, mis queridísimos y adorados amigos. Yo ayer les hablaba, les mencionaba que el superior jerárquico del juez de control de garantías es la Corte Constitucional. ¿Lo recuerdan? Sí, señor. Y la razón es muy sencilla. La C591 del 2005 es la que llega y hace todo ese análisis transversal a la ley 906 y le dice, venga un momentico. Resulta que como usted se reviste de garantías constitucionales, usted tiene la facultad de garantizar constitucionalmente todos los derechos del procesado. Entonces, por ese orden de ideas, quien garantiza todos sus derechos es la Corte Constitucional y por ende, por vía de analogía, simple y llanamente, el superior jerárquico soy yo. Claro, en ese entendido nosotros vamos a poder llegar a determinar, un momentico, ¿se puede o no se puede violentar esa garantía? Argumentándole a un fiscal que, ojo, la Corte Constitucional dijo esto, pero la Corte Suprema de Justicia dijo esta otra cosa y viene el choque de trenes al respecto. Miren, muchachos, cualquier persona encargada de administrar justicia, si se va a apartar de la jurisprudencia, tiene que emitir sus razones fundadas para poder llegar ahí y decir, me aparto por esto. No una simple situación que puede uno llegar a decir, un momentico, es porque se me dio la berraca gana y ya. No, mis queridísimos amigos, no. Tiene que existir un motivo fundado que le permita inferir esa situación. Entonces, queridísimos amigos, en ese orden de ideas, nosotros vamos a decir, pero espera un momentico, esta 591 del 2005 le está diciendo a usted, señor juez de control de garantías, que el superior es la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, si usted se hace parar
de las sentencias de constitucionalidad, su desgaste tiene que ser mayor. Y sí les invito yo a ustedes, queridísimos amigos, que cuando ustedes como fiscales van a hacerle la petición al juez de la imposición de una medida de la solicitud de una orden de captura o demás, le hagan esa advertencia al juez de control de garantías, para que el juez de control de garantías se sienta un poquito para andar pianito y andar muy finito con los asuntos, para que sepa que en realidad se tienen que garantizar los derechos de las personas. ¿Listo? Entonces, queridísimos amigos, ahí vamos en ese escenario. Listo. Entonces volvemos a nuestro cuadrito súper divino que tenemos acá. Una cosa espectacular, mire eso. Muchachos, nos vamos al cómo. Y nos vamos, llegó el momento de legalizar la captura. Nos vamos con la primera. Listo. Vamos a legalizar la captura. En el cuadro que ustedes tienen, entonces decían 10 o 11. Perfecto. Mis queridísimos amigos, fíjense, aquí yo les comparto otra vez. Fíjense, queridísimos y adorados amigos, que acá yo les estoy mostrando a ustedes sustentación de la solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación. Entonces dice, indica la identificación e individualización del capturado. ¿Qué pasa, mis queridísimos amigos? Ojo con esto. Resulta que si nosotros nos ponemos a identificar, la Fiscalía General de la Nación está en la obligación primero de identificar que efectivamente capturó a la persona que era. Por eso nos remite al artículo 128 del Código de Procedimiento Penal. Porque resulta que nosotros, si se pasa este escenario por alto y no se envía a la persona a la ofoscopia, pues simple y llanamente la Fiscalía General de la Nación está en una incertidumbre de haber capturado a la persona contra quien se profirió la orden de captura. Es que es más, lo pueden capturar con la cédula que dice el tipo, se llama Diego Felipe Gutiérrez Sánchez. Perfecto. Tiene el carnet de la universidad, tiene su licencia de tránsito, sí, pero eso no es la identificación plena. La identificación plena es un peritaje que se realiza por parte del PETESPEC. Rodrigo, dime. Gracias, doctor. Es lo siguiente, bueno, acaba el doctor de manifestar que el juez natural, bueno, que está por encima del juez de garantías es la Corte Constitucional. ¿Sí? El superior. Precisamente, el superior jerárquico, perdón. Siendo así, vamos a la realidad del país. ¿Por qué la juez 30, el control de garantías del caso Uribe, remite a la Corte Suprema de Justicia y no a la Corte Constitucional? Precisamente las solicitudes, si se va por el ley 600 o ley 906. Se supone que si el superior jerárquico de la Corte Constitucional debió de haber solicitado a la Corte Constitucional y no a la Corte Suprema de Justicia. Creo, es una pregunta. Muy buena pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Si nosotros vamos a mirar el régimen de incompetencias y recusaciones, tenemos que observar que la línea es a la Corte Suprema de Justicia, la encargada de dirimir esos conflictos. Entonces, normativamente está decantado quién es el facultado para resolver. Y en ese escenario es que se le atribuye a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, dicha facultad. Ahora más tarde, no, bueno, hoy no, pero cuando lleguemos a abordar el tema, vamos a ver la normatividad de esas nulidades, de incompetencias y conflictos. Eso lo vamos a desarrollar desde la audiencia del 336, creo que es acusación. Allá vamos a tratar de mirar todos esos escenarios. No lo hago antes, debiendo hacerlo antes también, pero si lo vamos a hacer desde ahorita, lo vamos a repetir allá. Entonces yo dejo ese escenario porque allá está decantado punto a punto cómo se realiza esa audiencia y entre esos puntos está esa situación. ¿Listo? Entonces dejémoslo para allá. Y la razón por qué está en la audiencia de acusación también la daré allá. ¿Por qué no es de antes? Eso lo explicaré con tranquilidad allá. Ahorita fue precisamente por un tema de una incertidumbre jurídica que se suscitaba al interior del procedimiento que se venía decantando. Si bien es cierto, se venía aplicando la ley 600 del 2000 por el fuero constitucional y legal que tenía el expresidente,
Pero lo que tenía que analizarse es que si bien es cierto, existía el fuero y al renunciar al mismo, pues ya no queda cobijado de ese mismo fuero, que es en realidad solo que lo juzgue la corte, ese es el fuero. Al observar que ya en la justicia ordinaria los hechos fueron cometidos, o más bien dicen que se cometieron en el año 2018, nosotros desde ese punto de partida tenemos que entrever que estaba en vigencia la ley 906 del 2004. Entonces, por eso es que se resuelve finalmente llegar acá. Pero entonces en el escenario, vuelvo y recalco, es porque la misma ley 906 está diciendo cómo era el procedimiento. Y máxime, como si nosotros observamos, la audiencia que se estaba desarrollando o se pretendía desarrollar, que fue frustrada por el abogado, los tres abogados que ya sabemos, se hizo al interior de un procedimiento de ley 906. Y por ser ley 906 la que estaba en ese instante vigente y se propone el conflicto de competencias, entonces es ahí donde se ordena remitir a la Corte Suprema de Justicia. Eddie. Gracias, doctor. Viniendo al caso de Uribe, lo mismo, doctor. Supongamos que sí, la cometió con vigencia de la ley 906, pero acordamos que hay un principio fundamental que es el principio de favorabilidad. Y si no se le podría aplicar la ley 600 por principio de favorabilidad, supongamos que la ley es más benigna, más suave. No, es más suave. El procedimiento es exactamente igual. ¿Qué pasa? Que los quantum punitivos, es decir, los máximos y mínimos de las penas, van a ser exactamente lo mismo porque sí entra en la normatividad vigente. ¿Qué es el escenario? Si nosotros nos ponemos a observar, está tan mal diseñado ese fuero, que supuestamente es garantista, que porque es una colegiatura la que va a encargarse del juzgamiento de un aforado, también tenemos que ver que el aforado tiene un derecho a apelar una sentencia y lo va a resolver la sala plena. Punto. Listo. Hasta ahí llegamos. Entonces, lo condenan en primera y en segunda puede llegar a salir exonerado. Perfecto. Eso lo vamos a comprender, lo vamos a entender totalmente. Pero hace unos días, precisamente, un abogado que hace parte también del Colegio de Abogados Penalistas al que pertenezco, el doctor Alejandro Sánchez, en el caso de el gobernador del Cesar, si mal no estoy, había sido condenado por la corte en primera instancia, apeló y segunda instancia absolvió. Perfecto. Pero si nosotros observamos, el procedimiento ordinario es más garantista. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes a Andrés Felipe Arias? El caso de Andrés Felipe Arias se estaba proclamando que se tuviese esa segunda instancia. Se estaba rogando que se tuviese esa segunda instancia. ¿Por qué? Porque simple y llanamente recuerden que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia es nueva. No existía. ¿Listo? Entonces, analicemos esto. Instructor y juzgador. ¿Cierto? Instructor impone medida, luego continúa ya la sala plena. Listo. Y la apelación entra en frustración. Ahora, si nosotros vamos, el juez de conocimiento condena, va en una apelación al tribunal y todavía existe el recurso de casación. Si observamos ese parámetro, vamos a encontrar que es mucho más garantista la ley 906 que la misma ley 600 aplicable por el fuero. ¿Listo? Porque si fuera ley 600 ordinaria, sin fuero, vendría siendo exactamente igual que la 906. Pero por el tema del fuero es que se pretendió garantizar porque decían que las cortes eran mucho más justas al momento de impartir una condena. Yo tengo muchos reparos, por ejemplo, en la condena que se profirió contra Andrés Felipe Arias. Tengo muchos reparos con la condena que se le profirió a Aida Merlano Madre, porque, por ejemplo, la misma corte desmeritó algunos elementos materiales probatorios,
como por ejemplo, como si era evidente que la misma policía judicial que ingresó al operativo estaba cargando la escena. Y eso puede servir para violentar todo el procedimiento, ¿cierto? Entonces, si observamos, la Corte ha tenido salidas malas, ha tenido salidas buenas. Por ejemplo, una salida muy buena fue la legalidad de los computadores de Reyes. Claro, todo el mundo despelucado con ese asunto, pero la misma Corte está diciendo un momentico, la deducción y la incorporación de esos elementos materiales probatorios están viciados. Entonces la misma Corte ha tenido unos reparos buenos, pero también unos malos. ¿Qué mejor que tener tres garantías de tres diferentes instituciones jurídicas para poder garantizar los derechos? Espero que sí quedó claro, queridísimo Edith. Sí, doctor. Sí, señor. Listo. Perfecto. Mis queridísimos amigos, entonces seguimos con el concurso de nuestra audiencia. Entonces, si bien es cierto, estamos en el McDonald's, que es ese triple combo, vamos a tener las tres situaciones. Vamos a la primera, legalización de captura. Muchachos queridos, aquí, vamos a ver en el primer escenario, pues que se tiene que tener identificada la persona. Se tiene que tener identificada la persona. Y, mis queridísimos amigos, eso sí tiene una gran relevancia en el entendido que, pues simple y llanamente tenemos que estar seguros de estar juzgando a la persona indicada y no cometer errores de llevar a prisión a quien no. Hay muchos homónimos, personas con mucho parecido físico. Y aquí en este momento ya les traigo a colación un caso que no sé si lo discutí con ustedes en la materia anterior que vimos. Un caso que sucedió como en el año 2011, tal vez 12. Un caso en el Salitre de esta ciudad, que iba a un bus escolar y un tipo desde un carro atrás le hace un disparo al bus escolar que se parqueó en el lugar indebido y no lo dejaba pasar. ¿No escucharon ustedes ese caso? Salió en todos los medios de comunicación. Sí, doctor. No, doctor. Bueno, entonces más o menos el caso es eso. Sí, Carril. claro. Hay un carril angosto para cruzar vehículos justo enfrente a un conjunto residencial. ¿Qué pasa? El vehículo escolar estaciona justo enfrente del conjunto con la finalidad que salga un niño que vivía en ese conjunto. Llega atrás un vehículo Chevrolet Optra. Llega el tipo en su carro y empezó a pitar, oye, hijo de puta, muévalo. Y pues este señor no se movió porque el niño no se había bajado. Y también no habían salido todavía los padres del menor o quien el encargado de recogerlo. Entonces el tipo del bus alega y el tipo del carro se emociona, se baja del carro, saca su arma de fuego y dispara a la ventana de atrás del vehículo. La Fiscalía 13 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida estaba adelantando la investigación. Yo fui asistente en esa época de ese despacho. ¿Qué pasó? Que nos llegan ya las diligencias con una persona detenida. Y era que en actos urgentes, en la URI correspondiente, habían logrado identificar mediante videos, mediante la titularidad del vehículo y demás, el propietario del vehículo y lo habían capturado y se encontraba con medida de aseguramiento por tentativa de homicidio. Pues bien, empezó a andar el procedimiento, el abogado iba todos los días a mi despacho y decía, doctor, le juro que mi cliente no era. Doctor, mi cliente no era, mi cliente no era. Entonces, me trajo un video de la Torre Colpatria, mis queridísimos doctores. Exactamente la misma hora, de ese mismo día, la persona detenida se encontraba haciendo una diligencia y había quedado en un récord de registro al ingreso de la Torre Colpatria. Yo le dije, doctor,
Eso no tiene validez. Consiga legalmente la prueba. Y se fue a una audiencia que también vamos a desarrollar, que se llama búsqueda selectiva en base de datos. Búsqueda selectiva en base de datos, mis queridísimos doctores. Y en la audiencia de búsqueda selectiva en base de datos, después de como la quinta audiencia de búsqueda selectiva en base de datos, porque no la sabía argumentar muy bien el señor defensor, se logró demostrar que efectivamente la persona detenida estaba en otro lugar al momento de la comisión de la conducta. Y salió libre. Tocó pedir preclusión en favor de esa persona, porque no era. Ah, ¿que quién era? Pues ese papel era el de la Fiscalía General de la Nación, y hasta ahí conocí yo porque me fui a ese despacho. Si nosotros observamos, la individualización de la persona está llamada a realizarse con unos criterios como por ejemplo en ese caso, primero toca identificar si la persona es o no es la que pudo haber cometido el punible. Y resultaron, en ese caso en particular, unos testigos haciendo un reconocimiento mediante álbum fotográfico, señalando si efectivamente, señores investigadores de la SIJIN, esa persona es la que disparó. Muy curioso era que que los testigos ya habían reconocido a esa persona y resulta que esa persona no era. Entonces, ¿cómo fue la diligencia de reconocimiento? Ahí hay un vicio. Ahí, según las malas lenguas, los mismos investigadores antes de entrar a la diligencia le muestran, mire, usted tiene que reconocer esta foto. Lo cual se me hace muy cochino porque por un día de permiso de trabajo, meter a una persona inocente a la cárcel es, no sé cómo duermen los funcionarios que son corruptos y realizan este tipo de situaciones. Sin embargo, aún con eso y todo, pues si nosotros observamos en el procedimiento, se generó una orden de captura legítima a la persona que se está buscando, porque ya había un testigo que lo estaba señalando, se tomó la AFIS de esa persona, efectivamente se llama así, tiene este número, cupo numérico, se fue a solicitar una orden de captura y se le dijo al señor juez, oiga, está individualizada la persona mediante esta situación, ojo, mediante AFIS, ojo con lo que le estoy diciendo. Es esta persona, se llama así, profiere ese orden de captura. Entonces, van, lo capturan y durante ese plazo que tienen dentro de las 36 horas, tiene que identificarse a la persona. Y cuando se identifica a la persona, mis queridísimos doctores, eso es lo que hace alusión el artículo 128. Ya es individualización. Y ya lo encontramos individualizado y efectivamente decimos, resulta, señoría, que la persona que se encuentra sentada aquí, según la lofoscopia que le realizamos, dactiloscopia, podemos entrever, mis queridísimos doctores, que es exactamente la misma persona a la cual se le profirió la orden de captura. Eso es lo que busca esa legalización del artículo 128 del Código de Procedimiento Penal. Pues bien, queridísimos doctores, ya con eso uno dice, pues en principio ya viene un alegato posterior que vamos a decir si la persona capturada fue o no la que cometió la conducta punible. Y eso ya es de otro resorte. Pero, ¿qué decimos, doctores? Vamos al ejemplo y vuelvo al ejemplo. Capturan Diego Felipe Gutiérrez Sánchez. Es que tiene la cédula de ciudadanía que dice Diego Felipe Gutiérrez Sánchez. Tiene la licencia de tránsito y tiene el carnet de la universidad. Y con ese carnet ya también podemos corroborar que efectivamente es el mismo ciudadano. No, se requiere el peritaje. Entonces el juez de control de garantías va a examinar, como ustedes van a verlo bien en esa cartilla, mira ese primer parámetro del artículo 128, luego va a mirar los límites de tiempo, va a tener en cuenta esa sentencia que les estaba diciendo, inclusive mire que no me había dado cuenta, y en el pie de página está la sentencia proclamada, la 425 del 2008. Está ahí, en esa página. Y bien, muchachos, y finalmente llegamos a lo que estaban proclamando ustedes y requiriendo ahorita. El artículo 303 del Código de Procedimiento Penal.
Y en ese artículo 303 se van a debatir varias situaciones. Les ruego que alguien me regale con lectura despacio uno a uno de los puntos y lo vamos trabajando, por favor. Derechos del capturado. Al capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente. Primero, del hecho que se le atribuye y motivo su captura y el funcionario que la ordenó. Pausa. Listo. Clarísimo lo que estábamos diciendo. Y en el formato debe estar expresamente decantado porque lo captura. Hechos cometidos el año tal por los delitos de tal. Ya con eso tiene. Perfecto. No puede ir, es que usted tiene una orden de captura y tan. ¿Qué pasa? Vamos al escenario. Vamos ahora al escenario cuando ustedes han observado que se generan capturas, por ejemplo, cuando ustedes se van a montar a Transmilenio, a veces hay policías, préstame su cédula y la meten en un aparatico que se llama del programa Shopper. ¿Se han visto? Eso pasa todo el tiempo. Ahí con eso están realizando miles de capturas diarias. Si ustedes se ponen a mirar, ese policía, ¿qué berraca idea va a tener por qué van a capturar a la persona? Pero resulta que, como el policía él no entra a la página Google antecedentes, ¿no? Porque es que en antecedentes tampoco va a aparecer, usted tiene una orden de capturas con ese huevón. No, eso no aparece allá. No, eso no lo vamos a encontrar. Nosotros vamos a encontrar es en el sistema SIOPER de la Policía Nacional. Y en el sistema SIOPER se dice, está la orden de captura, quién la emitió, cuándo, el tiempo de vigencia, y también aparece por qué hechos. Entonces ya la persona cuando lo captura, uy, marica, le parece una orden de captura, oiga, hermano, lo siento, tiene orden de captura por unos hechos, pues usted tiene un homicidio de la fecha tal, y lo está requiriendo tal fiscalía. Listo. ¿Esto con qué finalidad, mis queridísimos amigos? Si yo estoy acá sentado en mi escritorio y me llama a mí un cliente, socio, ¿qué más? Mire, es que lo que pasa es que me acabaron de capturar. ¿Y por qué? No, yo no tengo ni puta idea, pero no le dijeron por qué era la captura. No, nada. Pues como que le queda un poquitico difícil a la persona primero reconocer el hecho, máxime si es un delincuente que está acostumbrado a cometer conductas punibles, pero peor aún, al abogado que va a quedar más loco, marica, pero ¿quién lo requiere? ¿A quién me le presento? ¿Cómo voy? ¿Qué hago? ¿Qué diligencias voy adelantando? Pues nada, uno queda totalmente en lado. Pero en cambio si le dicen, oye, a la Fiscalía 13 la unidad de vida lo está requiriendo, pues papito, coja papa lo quemado y preséntese a la señora fiscal, mire, yo soy el abogado de tal persona y tal. Listo. Eso con esa finalidad. Por favor, continuemos. Segundo, del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique. Perfecto. Resulta, mis queridísimos, José Javier, ¿tienes una pregunta? Sí, señor. Antes de pasar a ese acápite que acaba de leer la compañera, quería preguntar lo siguiente. Cuando el agente de policía revisa en su equipo electrónico y José Javier Acero, orden de captura. Javi, te quedaste sin audio. Lo capturaron, doctor. Ya le dieron cárcel. Sí, yo estoy Ya comunicado. le dieron captura. Tiene derecho a guardar silencio. Ya se fue el cuarto punto. Javi, ¿estás? ¿Qué se hizo? Se desconectó, ¿verdad? Profe, es que apagué acá. Entonces él dice, le dice, yo le digo al policía, hermano, no podemos arreglar algo, no sé qué. Y él dice, el policía dice, hermano, ya no se puede hacer nada porque yo ya entré a la base de datos. Si yo lo dejo libre a usted, si lo dejo ir, el problema es para mí. ¿Eso es cierto? 100%. Al ingreso en el sistema SIOPER va a arrojar las consultas que realiza cada uno de los patrulleros. Y al encontrar esa situación, queda el registro y si lo llegan a encontrar, resulta que telemática de la DIJÍN y de la SIJÍN realizan constante auditoría al sistema SIOPER, porque el sistema SIOPER ha tenido muchas deficiencias. Y van a encontrar, bueno, usted tuvo tantas consultas. Lo mismo los vehículos. Hay también órdenes de aprehensión de vehículos.
si le aparece, usted registró acá una placa, ¿y dónde está el vehículo? Muéstreme la legalización de ese vehículo. Es exactamente la misma situación. Si llega a surtirse el escenario que el tipo, no, pues ya quedémonos callados y todo, me deme 5 millones y me voy. Resulta, mis queridísimos amigos, que tanto disciplinariamente como penalmente puede estar respondiendo el policía, ya sabrán por qué delitos. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, mis queridísimos doctores, al capturado se le hace firmar un acta de derechos de capturado. Pero si nosotros observamos, volvemos al comienzo de este mismo artículo y dice, al capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente. Y aquí vamos a encontrar muchísimos errores que obviamente toca ir legalizando con el tiempo, que toca ir manejándolos, porque muchos amponcillos ya conocen la normatividad y buscan cómo escabullirse fácilmente. Pero muchas veces, mis queridísimos amigos, esas capturas llegan al escenario y ¿qué hijo de puta? Si lo mato, Policía Nacional, usted tiene un orden de captura, no sé qué, tal. Su nombre está y listo. Llegan y montan el show, ponen payasos, Rambo, mejor dicho, todo el cuento. Perfecto. 2 Teletubbies y demás. Entonces, viene ese escenario, mis queridísimos amigos, pero resulta que muchas veces no le leen inmediatamente los derechos del capturado. Y por allá a las 2, 3 horas lo ponen a firmar un acta de derechos del capturado. Y a veces que firme, huevón, no sé qué, dice más. Entonces el tipo, pues asustadísimo, está detenido, marica, firma. Muchos he visto que, por ejemplo, les decomisan los teléfonos y dice, deme la clave. Ah, no me la da, mijo. Entonces llega un capitán diciendo, ah, no me la da. Pues el tipo dice, güey, puta, que voy acá detenido, me van a violar, mejor dicho, el negro de WhatsApp, todo el cuento. Listo. Entonces, el escenario, muchas veces se violentan derechos al interior de esa situación, pero es la palabra del capturado con la palabra del uniformado. Entonces dice el uniformado, dice el fiscal, pues, señor abogado, ¿de qué está hablando? Si simple y llanamente acá tengo una acta firmada por el tipo, vaya a ver si no la firma. ¿Cierto? Vaya a ver si no la firma. Por eso es tan importante, mis queridísimos amigos, ese contacto con un abogado instantáneamente cuando se genera la captura, para buscar, evitar que subsanen procedimientos. La verdad, mis queridísimos amigos, sobre ese punto nunca he visto una audiencia que haya ganado una defensa alegando violentación de derechos fundamentales. Y pues es algo triste, porque, por ejemplo, yo tuve un caso, capturan en Quibdó y había una contradicción grandísima. Está la hora, encuentro yo, está la hora en el momento que capturan unos tiquetes aéreos para traerlo a Bogotá, luego llegan a Bogotá y encuentro yo el acta de derechos del capturado, firmada. Y me pongo a hacer el conteo y resulta que los tipos lo capturan a los 40 minutos, ya estaban en el avión y resulta que aparece firmada el acta de los derechos del capturado como si hubiese sido en el avión. Como si hubiese sido en el avión por horas. Entonces, yo le dije, señoría, yo sí necesito claridad en este punto. Y es que me diga el señor investigador, ¿dónde se firmó esos derechos del capturado? Y el tipo llega y dice, en Quibdó. Perfecto. Listo. Señoría, claramente está mintiendo. Claramente está mintiendo porque mire las horas tan. Y el señor juez subsana diciendo, de pronto fue un error al momento de poner la hora. Entonces, no, yo no encuentro ningún vicio y si sé más, entonces, ¿por qué su cliente voluntariamente va a firmar los derechos del capturado si sabe que es inmediatamente? Yo en una apelación dije, ¿cómo demonios va a saber mi cliente que se tienen que comunicar los derechos del capturado inmediatamente? ¿Cómo lo va a saber? Luego él es abogado, empezando por ahí. Siguiendo, además puede ser abogado, pero si es civilista no va a conocer del derecho penal. Y no, simple y llanamente la justicia guardó silencio. Por favor, el siguiente punto. Pero ahí, ¿qué pasa? O sea, obra mal el juez y no pasa nada. Y no pasa nada como muchas veces.
Y no pasa con... Muchos jueces subsanan los errores de la fiscalía. Y si ustedes van a ser fiscales, no sean de esos fiscales que les tienen que subsanar los errores, sean de los fiscales que trabajan muy bien y que no tienen que ningún reparo. Y verán que brillan el doble. No pasan a la historia como el fiscal que toca que le ayude el juez. ¿Sí? Porque eso pasa todo el tiempo, muchachos. De verdad, uno como litigante va a una audiencia y tiene que recibir látigo que ustedes no imaginan. Elvi, ¿vas a decir algo? Profe, si ese capturado no firma ese acta, si le den bolillo, como dice, y no firma ese acta, entonces ¿ahí qué pasa? ¿No hay legalización de captura? ¿Se puede zafar o qué? Porque puede ser una estrategia también no firmar, ¿no? Es una perrada, como dicen por ahí. Pero ¿sabes qué hacen? Dejan constancia. Así en la vida. Dejan constancia. Una constancia dice, yo le fui y el señor no quiso. ¿Qué es lo que uno debe sugerir? Fírmela, pero dice, se me violentaron los derechos porque o ponga su anotación. Pero es que es muy difícil, mis queridísimos doctores. Es una persona que el que está emitiendo el documento está al frente del que lo está firmando. Entonces, es muy difícil, la verdad. La verdad es muy bien difícil. Pero pues hay que pelear, muchachos. El que no pelea por ahí, pues es una defensa pasiva y puede tener hasta una compulsa de copias disciplinarias. Profe, buenas noches. Buenas noches. Igualmente, en muchos casos, la Fiscalía General Nacional de la Nación, perdón, al mando de sus fiscales ahí, pues como de nuevo le leen esos derechos al capturado, les preguntan si fueron violentados, si fueron agredidos o si realmente no le leyeron los derechos y ellos vuelven, le hacen saber sus derechos para evitar este. Sin lugar a duda lo hacen. Inclusive los jueces de control de garantías lo verifican. Claro que lo llegan a hacer, pero ¿cuál es el escenario? El escenario es que así a veces digan en plena audiencia, no, es que me pegaron, es que no sé qué, si sé más, pues simple y llanamente se va a caer ese argumento y simplemente se la credibilidad al de los funcionarios. Miren otro escenario que se presenta, mis queridísimos doctores. Obviamente la violencia nunca se puede ejercer al momento de una captura. Ya cuando toca ejercer la violencia es por un caso especial. Por ejemplo, la persona está poniendo resistencia y demás. Este caso es muy particular, el de las esposas. A veces que huevo no va a firmar y le aprietan las esposas y eso duele como el demonio. Las personas llegan con las esposas violentadas y simplemente una constancia del investigador diciendo, el señor, yo lo observé apretándose las esposas en el carro, pues ya es la palabra del funcionario contra la palabra del capturado, y como el capturado siempre está en el peor de los banquillos, pues simple y llanamente eso ya tampoco va a tener credibilidad. Hace mucho tiempo, muchas capturas sí se caían al comienzo del sistema sobre ese particular, y dijeron la judicatura, se aprendieron la perrada. Los delincuentes aprendieron la perrada, entonces ya hoy en día no comen de ese cuento. Pero son situaciones que uno tiene que observar. A menos de que exista una cámara donde se ve el policía apretándole. Ah, bueno, eso ya es otro escenario, papito, y qué pena, y eso ya es violencia, ya no había necesidad, una fuerza desmedida, y simple y llanamente por eso sí toca decretar una libertad inmediata. Queridísimos doctores, por favor, el siguiente. Tercero, del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra, y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil, o 2º de afinidad. Perfecto. Muy importante y quiero que lo resaltemos, pero se acabó la clase, mis queridísimos doctores, ya es la hora, nos estamos emocionando, mañana continuamos, arrancamos desde ese punto, pero ese es bien interesante porque hay una trampita. Dios los bendiga, nos vemos mañana, un fuerte abrazo. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Diego, feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Cuídese. No, profe.